Ya chicos, vamos a comenzar, ¿cierto? Haciendo un breve resumen de lo que hasta aquí habíamos visto. Hay una actividad que vamos a comenzar a hacer ahora para que anoten ahí, actividad Classroom en agosto 2021. ¿Ya? Pongan ahí en el cuaderno y vayan anotando las respuestas. Ya las vamos a ir haciendo ahora mismo. Yo aquí estoy mirando a entrar a la clase por el teléfono para ver si se está viendo bien. Bueno, ya, nosotros partimos, chiquillos, esta nueva unidad que habla sobre la existencia, ¿cierto? Como sale ahí, y nosotros partimos hablando de este caballero de aquí, ¿cierto? Que era Galileo Galilei, que junto con Nicolás Copérnico, ¿ya? Son los responsables, chiquillos, de causar una gran revolución en el conocimiento, ¿ya? La cuestión va a tener cierto consecuencias de carácter gigantesco, chiquillos, para la época, porque el equivalente a que venga alguien a decirnos, por ejemplo, que hoy en día todo lo que sabemos de la ciencia, del universo, del sistema solar es mentira, ¿ya? Y todo lo que eso conllevaría, ¿cierto? Que estarían malas todas las ciencias, ¿ya? Entonces, tanto Copérnico como él sufrieron entonces los destinos de la época, que Copérnico fue condenado a muerte y Galileo se tuvo que arrepentir y fue condenado a presidio en su casa, ¿cierto? Estuvo preso en su casa hasta el día de su muerte con la prohibición de leer o escribir, ¿ya? Entonces, hay una pregunta, ¿ya? Aquí en la tarea, ¿cierto? Vamos a ir viendo aquí, ¿ya? De hecho, en la primera, pues, explica la importancia de Copérnico y Galileo para la filosofía y el conocimiento humano en general. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Que para el conocimiento humano en general, lo acabamos de decir, es una cosa, chiquillo, es una consecuencia de, como de carácter, no sé si podemos decirle negativo, ¿ya? Pero sí trae como consecuencia el cuestionamiento, ¿ya? Y trae también, chiquillo, una consecuencia como existencialista, ¿ya? Porque se empiezan a dar cuenta de, por ejemplo, de que el Dios que han creído durante 1000 años, que ha sido la religión oficial de Europa durante 1000 años, no es como a ellos se les estaba mencionando. ¿Ya? No somos los elegidos, ¿cierto? No estamos en el centro del universo. La naturaleza tiene otras características que no son las que salen en la Biblia, ¿cierto? Y parece que la gente que está comenzando a experimentar lo está demostrando. ¿Ya? Como los filósofos chiquillos se dedican a reflexionar sobre cosas de su época, como lo vamos a ver nosotros en unidades próximas, por ejemplo, vamos a reflexionar de problemas actuales, ¿ya? En esta época entonces nosotros ahí veíamos, volvemos aquí al PPT, aquí este caballero de aquí, René Descartes se llama, lo que ha hecho es reflexionar sobre este problema, ¿cierto? Y dice, oye, ¿qué cosas entonces sabemos? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué pasa si llega otra persona o la iglesia misma trae otra respuesta, ¿cierto? Y nos dice, no, mira, corregimos los errores de la teoría gracias a Copérnico y Galileo, entonces esta es la nueva respuesta, ¿ya? Así funciona el mundo, ¿ya? Y nosotros decimos, ¿cómo creerle a la iglesia si ya nos engañó una vez? ¿Cierto? ¿Cómo creerle al modelo de conocimiento de la filosofía griega si ya nos engañó una vez? Entonces aquí René Descartes, chiquillo, se le llama a él el padre de la filosofía moderna porque, por decirlo de una manera, como los antiguos griegos pensaban y reflexionaban sobre Dios o sobre cuál era la mejor manera de comportarse, ¿cierto? Aquí en este punto, en el año 1600, la filosofía, chiquillo, va a hacerse como un autoanálisis, ¿ya? Porque antes hablaban y se decía siempre, por ejemplo, oye, tenemos que evitar los mitos y buscar el conocimiento verdadero, ¿cierto? Y estaban todos de acuerdo en eso. Sí, sí, hay que buscar el conocimiento y por eso nació la filosofía, ¿ya? Y el conocimiento consiste en, decía yo, en encontrar la verdad a partir del razonamiento, ¿cierto? Ah, sí, pero no a partir del experimento. Ah, no, no, eso es de esclavo, ¿cierto? No, del razonamiento, porque el trabajo intelectual es superior al trabajo físico, ¿cierto?
Hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, en una obra de construcción, en un edificio. ¿A quién le pagan más, chiquillos? ¿Al que pensó y diseñó el plano, ¿cierto? ¿O al obrero que está trabajando ahí, ¿cierto? Haciendo la mezcla de cemento. ¿A quién le pagamos más nosotros? ¿Sí o no? ¿A quién se le paga más, chiquillos? En una obra. ¿Al ingeniero que diseñó, ¿cierto? La teoría o al que está haciendo la práctica? Al que diseñó la teoría, po, ¿cierto? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que la filosofía de nuevo, René Descartes va a decir, no, hay que empezar de nuevo porque tenemos que preguntarnos algo que los griegos no se preguntaron. Y justamente es la pregunta, ¿qué significa conocer? ¿Ya? ¿Qué podemos saber? ¿Cuándo yo puedo decir que una información es un conocimiento verdadero o cuando esa información, por ejemplo, hoy en día hablaríamos de que es una fake news? ¿Cachai? Ustedes, por ejemplo, chiquillos, en la actualidad, ¿tienen un criterio para diferenciar una fake news de una noticia real o no? ¿En qué se fija uno para determinar si una noticia es verdadera o no? A ver, en el chat o cualquiera, chiquillos, sí, es súper fácil la respuesta. Pueden equivocarse por si acaso. ¿Ah? La Carla Vidal, la Rebeca, por ejemplo, chiquillos, ¿en qué se fijan para saber el Elías? ¿En qué se fijan para determinar si algo es verdadero, si una noticia es verdadera o falsa? Ya vamos, para que avancemos, pues. Chiquillos, se pueden ¿En quién la equivocar. transmite? Claro, bien, Elías, en el que la transmite, por cierto, hay que ver ahí si, por ejemplo, no sé, po, eh, ustedes, por ejemplo, han cachado en algunas páginas los famosos bots, ¿cierto? Ustedes que tienen Instagram, esas cuentas falsas que le mandan solicitud a uno. Yo, por ejemplo, tuve como un año Instagram y de repente te mandan solicitudes de amistad, ¿cierto? Y tú las revisás y fueron creadas hace como una semana, ¿cierto? Tienen como dos amigos, una pura foto, ¿ya? Entonces, ese sí o no que es un criterio, chiquillos, que uno utiliza, ¿utilizan ese criterio usted o no para determinar en Instagram si una cuenta es fake o es real? ¿O así no funciona? ¿O no tienen chiquillos de Instagram? ¿O estoy hablando solo? Y sigo hablando solo nomás y no me preocupo de nada. Ya, por aquí no, nadie. Estamos motivados. Ya, vamos, alguien, algún valiente, ninguno va a responder esa pregunta. A ver, voy a poner. A ver, vamos a hacer, ya, bueno, hay una tarea, entonces ahí nos van a preguntar por Galileo y Copérnico, ¿cierto? Y cómo esto es importante para el conocimiento humano en general, ¿ya? Y también tienen que responder ahí cómo trae eso consecuencias para la filosofía, ¿cierto? Y en el fondo cómo eh, esto lo podemos apreciar en este texto, ¿cierto? Cuando René Descartes habla de que no podemos confiar en los sentidos, ¿cierto? Porque estos nos engañan y además el criterio para determinar si algo es verdadero o no, o es real o no, es súper difícil de determinar porque, por ejemplo, incluso en los sueños uno a veces lo siente como algo más vívido, ¿cierto? Y tiene pesadillas y estas pesadillas son tan reales que uno despierta asustado, ¿cierto? Entonces él dice, oye, entonces, ¿cómo podría yo determinar lo que es real? Y él va a decir, bueno, lo único que yo tengo seguro de todo es que soy una cosa que piensa, ¿cierto? Entonces, el pensamiento va a ser, digamos, la herramienta fundamental que vamos a utilizar para comprender. Por ejemplo, a René Descartes le sorprende mucho que cuando uno sueña con cosas relacionadas con la matemática, en los sueños la matemática tiene los mismos valores. Por ejemplo, uno sueña con un triángulo o un cuadrado, ¿cierto? Y sabe lo que son, ¿ya? O con los números, ¿cierto? Se sueña con números. Entonces, él cree que ahí, en ese proceso mental,
porque la matemática es algo muy racional, los números no existen en la naturaleza, los números son representaciones de ideas que hay en nuestra cabeza, entonces él dice, bueno, ahí está entonces la herramienta fundamental para conocer que va a ser el razonamiento. Ya pienso, luego existo, por eso esa es su frase más conocida, cogito, ergo sum, y viene justamente a reflejar esto, que él dice, oye, encontré la herramienta, ¿cuál es? No, es parecida a la matemática, pues apliquemos la matemática al conocimiento mismo, ¿cierto? Al proceso de investigación, y esta nos va a empezar a entregar resultados, ¿ya? Y ahí entonces él da con esto, que se logra, chiquillos, apreciar entonces con esto, que finalmente vamos a hablar de que la realidad, cuando nos preguntamos aquí qué es la existencia, y dice, vamos a la primera pregunta, ¿es real aquello que percibimos mediante los sentidos? ¿Cierto? Como sale aquí en la tarea. ¿Qué opina el filósofo René Descartes sobre los conocimientos de los sentidos? Bueno, sale escrito en el primer texto de aquí, y lo acabamos de leer, ¿cierto? Lo acabo de mencionar sobre la duda con respecto no solo a los sentidos, sino que a todo lo que uno percibe en general, uno puede dudar, ¿ya? Entonces ahí uno va a tener que explicar aquí brevemente qué opina René Descartes de los sentidos y por qué opina eso, ¿ya? Al igual que en la pregunta número 3 que nos preguntan, ¿cierto?, qué quiere decir la frase pienso, luego existo. Bueno, también acaba de ser explicado, ¿cierto? Y podemos revisar la grabación de la clase posteriormente. Ya, finalmente aquí tenemos en las preguntas 4 y 5 que tienen que ver con la corriente filosófica de René Descartes, ¿cierto? Y que está, perdón, está también aquí en el PPT, ¿cierto? Que vamos a comenzar a leer ahora. Ya, esto, miren, vamos a avanzar aquí. Ya, nos van a preguntar entonces a continuación, dice, el pensamiento de René Descartes en la número 4 corresponde a una corriente filosófica conocida como realismo, idealismo o dualismo. ¿Ya? René Descartes es padre del racionalismo, ¿ya? Pero a nosotros nos vamos a basar, ¿cierto?, en la teoría del idealismo, porque básicamente es la manera, chiquillos, en la cual nosotros entendemos la realidad, ¿ya? Y vamos a responder entonces aquí. La diferencia entre el racionalismo y el idealismo es que el racionalismo es una corriente que defiende que a partir del uso de la razón uno puede descubrir y determinar lo que es verdadero y falso, ¿cierto? Así como bien matemáticamente hablando, ¿ya? Por ejemplo, la física en la actualidad es un resultado, ¿cierto?, de este proceso, ¿ya? Y el idealismo, por otra parte, chiquillos, cree que la realidad misma que uno conoce con la razón, con la reflexión, en realidad no es tan real los objetos que nosotros vemos, sino que son más reales, eh, por decirlo de una forma, las ideas que hay en nuestra cabeza. ¿Ya? Esto es el final de la tarea número 1, ¿cierto? Aquí después nos venía la tarea número 2, esto lo vimos el otro día, ¿cierto? Hablábamos entonces de que el idealismo, chiquillo, es la corriente filosófica que cree que la realidad está compuesta de ideas que hay en la cabeza, por decirlo de una forma, en la mente, más que la que vemos nosotros aquí en, digamos, en la realidad física. Por ejemplo, chiquillo, si nosotros tenemos, ya, qué sé yo, de cualquier objeto del mundo, por ejemplo, una llave, ¿cierto? Miren, aquí hay tres eh, tipos de llaves, ¿cierto? Hay esa de ahí, ¿cierto? Esta es la más rara, ¿ya? Para cuando vean después la grabación, ¿ya? Son llaves, son distintas, ¿cierto? Pero hay algo en ellas que hace que sean llaves, ¿cierto? Que uno la identifique, que uno, por ejemplo, vea, no sé, pues, esta cuestión, ¿ya? Y uno diga, esto no es una llave, ¿cierto? Es una pila, ¿ya? Es otra cosa, ¿ya? Entonces, por decirlo de una forma, chiquillo,
la palabra llave, o el concepto llave, o la idea llave, vamos a utilizar eso, palabra, idea o concepto como sinónimos, ¿ya? La palabra llave, el concepto llave, la idea llave, está en mi cabeza, ¿ya? Quizás se construyó a partir de varias llaves que vi cuando niño, entonces entendí, se produjo el entendimiento en mí, dije, ah, estas cosas se llaman llaves, y generé un concepto, una idea en mi cabeza, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pregunto, por ejemplo, una cosa muy sencilla, como, ¿y qué es una llave? ¿Cómo se define lo que es una llave, cierto? Y uno trata de definir lo que es una llave. Entonces uno para sacar la definición de llave, chiquillo, no va a estudiar todas las llaves que hay en el mundo, porque deben ser miles de millones de llaves, ¿cierto? Desde incluso la primera llave que se inventó en el mundo hasta las llaves más actuales, que quizás debe ser incluso un chip que se pone debajo de la piel, ¿cierto? Y uno se acerca, pum, y se abre la puerta. ¿Ya? Todas esas llaves que han habido a lo largo del mundo, ¿podré yo estudiarlas para comprenderlas qué son? No, porque son demasiadas. ¿Qué es lo más próximo que yo puedo hacer? Es utilizar mi razón para investigar, ¿cierto?, el concepto llave que hay en mi cabeza. Y eso es lo que hace la filosofía. Trata de verificar todos esos conceptos que tenemos, no solo chido el concepto llave, ¿cierto? Y decir, a ver, ¿qué será una llave? Es un objeto que sirve para abrir algo, ¿cierto? Porque si yo digo es para abrir una puerta, no, pues las llaves abren candados, cerraduras. Ah, ya. Si una llave, por ejemplo, se le rompe un diente y deja de funcionar, ¿deja de ser llave? No, pues sigue siendo llave, ¿cierto? Yo, por ejemplo, la veo y ya no digo, ah, no, eso no es una llave. No, pues yo la veo y digo, no, es una llave, pero está rota. Pero sigue dentro del concepto llave. Ah, entonces la llave, la esencia de la llave misma, lo que hace que una llave sea llave, tiene que ver con varios factores, ¿cierto? Con la funcionalidad, la forma, ¿cierto? El uso que uno le dé, ¿cierto? Entonces, cuando uno investiga, chiquillo, la llave y puede llegar a determinar, ¿cierto?, lo que la llave es, y la filosofía no se dedica a preguntarse qué son las llaves, se dedica, como sale aquí en este texto de aquí, mire, dice, en este texto se habla de los gatos, ¿cierto? Pero en mi caso, como yo le hablé de las llaves, dice aquí, mire, que la filosofía se dedica a investigar, dice, así como no hay un verdadero gato, no hay una verdadera cama, o como en mi caso no hay una verdadera llave, ¿cierto? Sino que ese concepto llave está en mi cabeza. Los filósofos van a decir, tampoco hay, en este caso Sócrates y Platón, tampoco hay una verdadera justicia o una verdadera belleza en el mundo, sino que esas cosas están en mi cabeza. Si yo quiero saber lo que es la belleza, la justicia, y esas cosas sí que son importantes, ¿no? Porque yo puedo vivir sin saber lo que es una llave, ¿cierto? Usándola nomás, sin saber su definición, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo vivo sin saber la definición de justicia, sin saber lo que es la definición de belleza, ¿cierto? Voy a ir por el mundo como un esclavo nomás que solamente obedece lo que la sociedad le ofrece, ¿cierto? Y uno va a ver, pucha, en mi país no hay justicia, ¿ya? Lo real y lo verdadero, va a decir Platón, chiquillo, está más allá de lo que uno puede ver, que él le vaya a llamar el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos. La palabra sensible significa sentidos, ¿ya? El mundo verdadero, chiquillo, el mundo inteligible, que es el mundo de aquí, de la palabra inteligencia o inteligible, significa que puede ser conocido a través del razonamiento, ¿ya? Entonces, por decirlo de una manera, si nosotros volvemos acá, ahora podemos comprender mejor este texto, ¿ya? Hay personas, chiquillos, y hay dos corrientes filosóficas, va a decir aquí, que van a buscar responder a la pregunta que es la existencia, ¿ya? Van a estar los idealistas y los realistas, perdón, y los idealistas, ¿ya? Y a mí me van a preguntar en la tarea por qué René Descartes es idealista, ¿ya? Dice aquí, miren, el idealismo, esto está explicado en palabras del filósofo español José Ortega y Gasset, ¿ya? Que tiene un apellido así, es doble, Ortega y Gasset, ¿ya? Dice ahí, mire, afirmar que la realidad radical, es decir, que la realidad última, ¿cierto? Lo realmente real son las cosas, ¿ya? Afirmar, dice ahí, que la realidad verdaderamente real son las cosas, era un error porque la realidad de las cosas
solo es segura mientras, perdón, un sujeto pensante asiste a ella. Aquí hay que detenerse, chiquillo, a ver qué es lo que está diciendo. Entonces, cuando uno dice afirmar que la realidad radical, radical, acuérdense que significa de raíz, ¿cierto? Es decir, que la realidad más real son las cosas, era un error, porque la realidad de las cosas solo es posible, ¿cierto? Solo es segura mientras un sujeto pensante asiste a ella, mientras esté presente una persona pensante, va a decir René Descartes, ¿cierto? Por eso va a decir pienso, luego existo. Si hay una cosa, si hay un individuo que piensa y chiquillo, ahí entonces la realidad toma existencia. ¿Por qué? Porque todo lo real que nosotros vemos en el mundo, nosotros lo transformamos en conceptos. Razón, belleza, justicia, y esos conceptos están en mi cabeza. ¿Ya? La belleza en sí no anda caminando por afuera, sino que andan personas que se ajustan a mi concepto de belleza que yo tengo en mi cabeza. ¿Ya? Si borramos a esta persona, a todos los seres humanos, ¿cierto? O a este individuo que está percibiendo a esa persona que dice, oh, mira qué bella es esa persona, ¿cierto? Y a él lo borramos de ahí, ¿ya? Esa persona no va a seguir siendo bella. Va a ser una persona, es más, va a venir otra quizás a decir, qué fea, ¿cierto? Entonces, en eso consiste el idealismo, chiquillos, y estos son los descubrimientos de la filosofía que funcionan hasta el día de hoy de manera inconsciente cuando nosotros vamos por la vida comparando y haciendo estos mismos juicios de valor con respecto a si alguien es bonito o es feo, ¿cierto? O con respecto a si algo es justo o injusto, por ejemplo, en las noticias, en la televisión. ¿Por qué a nosotros nos parece que algo es injusto, por ejemplo? Porque nosotros tenemos en nuestra cabeza una idea de justicia y ese hecho que nosotros estamos viendo choca con el concepto de justicia que yo tengo en mi cabeza, no se acopla a él, ¿cierto? Y yo voy y lo considero que es algo injusto, ¿ya? Eso quiere decir, chiquillo, el idealismo. Quiere decir que la realidad, por tanto, dice, no es posible que existan solo cosas. Estoy leyendo aquí. Dice, si solo cosas existiesen, claro, no podríamos estar seguros de nada, ¿ya? Después dice, esto es, no sería segura la existencia, la realidad de nada. Solo en tanto, dice, en cuanto son pensadas por mí las cosas, me es seguro que las hay, ¿cierto? Pero entonces dice, lo seguro no tanto es ellas como mi pensamiento de ellas. Entonces dice, las cosas no son tan seguras, es más seguro lo que yo pienso de ellas. ¿Ya? La realidad de las cosas, pues, complica la realidad del pensamiento. ¿Ya? El pensamiento sería, pues, la materia de la que todo está hecho. Sería la realidad radical, la única. ¿Ya? ¿Qué significa entonces, chiquillo, el idealismo? Repito, para que nosotros después vayamos a esta tarea de aquí. ¿Ya? El idealismo, chiquillos, considera entonces que, número uno, podemos conocer el mundo con nuestro razonamiento, ¿ya? Y en segundo lugar, que la realidad se compone de ideas, que las ideas que hay en la cabeza, chiquillos, son más reales que los objetos que están ahí en el mundo. ¿Ya? Eso era la parte de esta tarea, ¿ya? De que va a finalizar en la tarea número 1 de agosto, ¿cierto? Y va a haber una tarea número 2 de agosto que tiene que ver con lo que les dije que íbamos a ver hasta hoy día. Me imagino que debe haber alguna pregunta, ¿no? ¿Ya? Porque vamos después, aquí va a venir eh, la actividad número 2 tiene que ver con esto, y aquí viene una parte muy sencilla, ¿ya? En la primera parte, chiquillos, de agosto, que está dividido en dos, ¿cierto? Con la tarea que dejamos hoy día, ya que, ya la pueden responder por si acaso, ¿ya? Y va a estar hasta la... em, a ver, déjenme ver la fecha. Vamos a poner aquí. Hoy día es 13. Después tienen la clase, sí, la clase del 20, ¿cierto?
hay que entregar esta tarea y el lunes van a tener la prueba de esto. ¿Ya? En la prueba van a aparecer de este tipo de preguntas. Ya, en la primera parte, chiquillos, estamos logrando determinar, ¿cierto?, qué entiende la filosofía de cómo uno tiene que entender la existencia, ¿cierto? Y ellos creen que a través del razonamiento uno tiene que ver en la realidad y decir, a ver, compadre, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Cierto? Y ponerse a pensar. Decir, lo voy a analizar bien, ¿cierto? ¿Qué será la realidad? ¿Será solo lo que vemos? No, pues no es solo lo que vemos, ya quedó ese problema, ¿cierto?, solucionado. Las cosas tienen que ver con conceptos que nosotros le agregamos a los objetos, ¿cierto? Y que le damos características. Lo vamos a ver un poquito más adelante, eso también en profundidad, ¿ya? Tenemos ideas en la cabeza, ¿ya? Y con esas ideas nosotros vamos entendiendo el mundo. Esas ideas nos formamos a partir de la observación del mundo, ¿cierto? Con la experiencia de cuando somos niños. Algunas de esas ideas entran ahí, la mayoría de ellos son impuestas por los adultos. ¿Ya? Vamos a ver entonces esta pregunta que dice aquí, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo? ¿Ya? Por ejemplo, dentro de la realidad, chiquillos, nosotros lo que tenemos que entender es la concepción de tiempo, porque decimos la realidad esta que está aquí, por lo que está pasando, el ahora, el ayer y el mañana posible, ¿cierto? Y tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿qué es el tiempo? Y aquí ya tenemos, chiquillos, una primera cosa filosófica, ya basta de ver características generales de la filosofía, vamos a ver ahora algunos análisis filosóficos de ciertas cosas, como por ejemplo, esto, ¿qué es el tiempo? ¿Ya? Como podrán observar aquí, miren, dice, en las páginas anteriores nos preguntamos si es real lo que percibimos mediante los sentidos, ¿cierto? Ahora dice, incorporamos a la reflexión la pregunta sobre la existencia del tiempo, ¿ya? Algo que ha sido una preocupación constante para la filosofía, especialmente en relación con el problema del cambio y la permanencia del ser, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Al decir que algo es, ¿queremos decir únicamente que existe en el presente o hay un ser que permanece a pesar de los cambios? Esto lo vamos a ver, miren, yo lo puedo enseñar más fácil, ¿ya? Esta otra pregunta dice, mire, ¿lo que fue en el pasado forma parte de su ser presente? ¿Y lo que será en el futuro existe de alguna forma ya en el ser actual? Estas preguntas, chicos, se pueden resumir en esta otra perspectiva. Miren, aquí tenemos a dos grandes filósofos de la antigüedad que vivieron antes de Sócrates, ya los presocráticos, bueno, algunos de ellos convivieron con él, como Parménides, ¿ya? Que se van a preguntar, chiquillos, por la realidad y van a, digamos, a fundar una cosa que se llama metafísica, ¿ya? Porque ellos cuando se preguntan qué es lo real, que lo preguntan en los años 500, 400 antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Porque tienen una duda, chiquillos, con respecto a la realidad, que es esta. Oye, mira, por ejemplo, las cosas que yo veo, ¿ya? ¿Son o no son? ¿Cierto? Y uno dice, pero oye, que obvio que son, ¿cierto? Por ejemplo, este tazón, ¿cierto? Yo digo, oye, este tazón, ¿es un tazón o no es un tazón? ¿O es una imaginación de mi mente? Y entonces yo digo, no, pues es un tazón, ¿cierto? Y los griegos decían, y esa montaña es una montaña, ¿cierto? Y, digamos, yo soy yo, ¿cierto? Y la realidad es lo que es, no lo que está ahí, lo que veo. La respuesta más simple, ¿sí o no, chiquillos? ¿Ya? Entonces ellos se van a preguntar, ya, pero ¿qué es eso que está ahí? Es tan simple como decir, oye, lo que es, y lo que no es, no es. Por ejemplo, esto es un tazón, y aquí hay un fantasma, el fantasma como no lo veo no existe. ¿Cierto? Y no es, no, ¿cierto? El fantasma no es, pero el tazón sí es. Así de simple es la realidad. Y entonces ahí ellos van a tener una confrontación filosófica, chiquillos, con respecto a este tema, ¿ya? Porque, por ejemplo, el filósofo Parménides va justamente a decir esta teoría y la va a defender, va a decir, oye, pues sí, lo que es no es, lo que no es, no es, ¿ya? Pero se va a dar cuenta de que, ¿cierto?
va a haber como una especie de contradicción entre lo que uno puede entender como realidad, ¿cierto? Si es que uno lo analiza filosóficamente bien. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillo, aquí él va a decir que el griego Parménides de Lea, ¿cierto? Dice por su parte sostuvo que el ser es uno e inmutable, a diferencia de Heráclito, ¿cierto? Que este que está aquí en la imagen, que dice que todo cambia, ¿ya? Por ejemplo, Heráclito, chiquillos, va a decir, ¿saben qué? No podemos definir a la realidad como la realidad, eso que está ahí, ¿cierto? Y se acabó, porque la realidad está en constante cambio. Entonces, cuando yo defino las cosas y digo, no, lo que es, por ejemplo, si a mí me decía, oye, defíneme a un ser humano, ¿cómo lo defino? ¿En qué momento? ¿Cuando es una guagua? ¿Cuando es adolescente? ¿Cuando tiene 30 años? ¿Cuando tiene 50 años? ¿Cuando ya vivió todo y tiene 80 años? ¿Cuándo yo lo defino un ser humano? Porque tiene distintas etapas. Por ejemplo, si yo digo el ser humano es un animal racional, entonces voy y miro una guagua y digo, sí, es animal, ¿cierto? A ver, ¿es racional? No, no es. Ah, entonces este no es un humano. No, pues, ¿cachai? Entonces por eso Heráclito va a decir, oye, todo cambia, ¿cierto? El cambio es perpetuo, todo fluye, es como medio hippie, ¿cierto? Todo fluye. Y por ende va a decir, Nada puede sostenerse como real". Y de hecho una frase, chiquillo, muy conocida de él, es que dice, nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Pues lo mismo, porque yo me metí al río, por ejemplo, hace 10 minutos y era una persona distinta a la que se metió, ¿cierto? Ahora. Por ejemplo, puede que tenga ya un pelo menos y por ende ya no soy el mismo, ¿ya? Entonces ahí dice, mire, aguas distintas fluyen sobre los que entran a los mismos ríos. Es lo mismo que yo le estoy diciendo, nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Lo que pasa es que así está escrito en griego original, ¿ya? Dice, aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Se esparce y se junta, se reúne y se separa, se acerca y se va. Como todo cambia, pareciera que nunca pudieran fijarse los límites de una entidad. Lo único constante es el devenir, es decir, el proceso de llegar a ser, el proceso del cambio. ¿Ya? Vamos a estar cambiando él toda la vida, dice, todas las cosas van a estar cambiando toda la vida. La verdad va a cambiar durante toda la vida. Lo que se va a tener por verdadero en una época, después va a pasar a ser no verdadero, ¿cierto? O otro tipo de verdad distinta de la que tenemos ahora, e incluso ser tomado como falso por alguno, ¿ya? Entonces, ¿tenía razón o no tenía razón Heráclito? Tenía razón, ¿cierto? Y él va a decir, oye, la realidad es un cambio, por eso ahí está todo cambio, ¿ya? Y Parménides va a ser el contrario, que va a cerrar aquí esta idea, ¿cierto? Y esta clase va a decir lo contrario, que es mentira, que nada cambia, que todo permanece porque lo que es, y lo que no es, no es, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Entonces él va a decir, porque mira, él dice, la realidad tiene que ser algo fijo, estático y sin cambio. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque si tú llamas real a lo que existe, ¿ya? Entonces tú tienes que decir que lo que existe tiene que ser fijo y no cambiar, porque miren, si una cosa cambia, cualquier cosa que sea que cambie, deja de ser lo que era antes y pasa a ser una cosa nueva, ¿cierto? Entonces, por lógica, va a decir, uno tendría que decir que la realidad puede no ser. Neta que uno dice, oye, si lo que es nomás, ¿cierto? Entonces si uno acepta el cambio, si uno acepta el cambio de que uno cambia como persona, que las personas cambian, que el mundo cambia, entonces uno tendría que decir, oye, lo que es puede dejar de ser, ¿cierto? Y uno va a decir, oye, ¿qué es la realidad? Yo ahí uno tendría que cambiar y ya no tendría que decir, oye, lo que es. Ahí uno, oye, la que es, no, pues uno tendría que decir, oye, lo que es lo que va a dejar de ser.
¿Se dan cuenta que hay una contradicción? Entonces, por esa contradicción, que no hay que meterse mucho en ella, chiquillos, uno tiene que tener esta otra perspectiva del tiempo que va a decir Heráclito, perdón, Parménides, en contra de Heráclito, que decir, no, las cosas no pueden cambiar porque si cambian, dejan de ser, y precisamente la realidad es lo que es, ¿ya? Cuando nosotros decimos que algo no es, estamos diciendo que esa no es la realidad. ¿Ya? Y por eso ahí va a decir, oye, la realidad permanece aún una sola versión de una vía que el ser es, ¿cierto? Lo que es, lo que hay aquí nomás. Si no está aquí, no existe, ¿cierto? En ella hay muchos signos de que por ser ingénito es también imperecedero, ¿cierto? Entonces, eso son características que va a tener la realidad, chiquillos, porque no puede cambiar, la realidad tiene que ser eterna, infinita, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, la realidad nació algún día, por ejemplo, que la creó algún ser, significa que antes de que la creara, la realidad no era. Y nosotros estamos diciendo que la realidad siempre, la realidad es lo que es. Si nosotros tendríamos que decir, ¿qué es la realidad? Decir, pucha, mira, la realidad antes no era, ¿eh? De repente la realidad empezó a ser, ¿cierto? Y también un día va a dejar de ser. Es raro. Nadie dice eso, ¿cierto? Todos decimos, es la que es. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso cuando la gente dice en la calle, oye, es la que es nomás, ya? O por ejemplo, cuando dicen, ya era, ¿qué cosa? No, pues ya es lo que pasó, ¿cierto? No me querí, era. Eso es la realidad. ¿Ya? Ya, miren, aquí la clase que viene, y también es antes de la prueba, nos vamos a comenzar desde aquí. ¿Ya? Vamos a empezar con esto de Aristóteles y Kant, porque como dice el meme, mucho texto, demasiado. ¿Ya? Les voy a decir en qué páginas salen eso. ¿Ya? Y después vamos a hablar, ¿cierto? De cómo se llama aquí, vamos a hablar de la búsqueda de la causa primera, nos vamos a meter con el tema de Dios, ¿cierto? Y bueno, si quisieran participar, pues, lo intentaré, nunca me cansaré. ¿Ya? Y lo que me interesa ahora es que hagan la tarea, estamos listos para hacer la tarea, ¿ya? Deberían hacerla hoy día, ¿ya? Tienen todo el día, hacerla, la tienen recién fresquita, ¿ya? Están las respuestas, ¿cierto? A cada una de las preguntas, la importancia de Copérnico Galileo al principio de la clase, la opinión de René Descartes sobre los sentidos, ¿cierto? Está en el texto, ¿cierto? De comienzo. El pienso luego existo lo explicamos en la clase, ¿cierto? Y también vimos que el pensamiento de René Descartes corresponde, ¿cierto? A cierto tipo de corriente filosófica. Y finalmente le vamos a plantear una pregunta a uno de esos tipos de corrientes filosóficas que se mencionan ahí arriba. Si usted plantea una pregunta, ¿ya? Con respecto a la definición de idealismo, ¿cierto? Que esta teoría de que la realidad básicamente más real, por valga la redundancia, es más real en la mente, en los conceptos que en el mundo, ¿cierto? Porque en el mundo hay muchos de esos objetos, en cambio en la mente hay solamente un concepto para esos miles de objetos, y ese concepto si uno lo analiza es superior porque es perfecto, es único, ¿cierto? Sirve para reducir a todos los objetos, a reducirlo a una sola idea, ¿cierto? Entonces, el idealismo cree finalmente eso, y ahí usted tiene que plantearle una pregunta a esa teoría, ¿cierto? Con respecto a esa, ponerla en cuestión, hacer lo que hizo René Descartes, ¿ya? Ojalá con algún ejemplo cotidiano. Ya, en el próximo trabajo entonces vamos a hablar sobre el tiempo y la realidad, si es que, por ejemplo, el tiempo existe o no, y si es que la realidad tiene un inicio o no, o es infinita, como nos acaba de decir Parménides, ¿cierto? Que necesariamente si uno dice que la realidad es lo que es, entonces necesariamente la realidad tiene que ser infinita y no la creó nadie, sino que ha estado desde siempre y nunca se va a acabar, ¿cierto? El espacio, les dejo como reflexiones, el espacio, chiquillos, irá a acabar algún día, ¿o no? Ya, eso. Cuídense y que estén muy bien. Nos vemos.